De lo más impresionante de la semana ha sido sin duda el nuevo socavón en la región de Valparaíso, en el campo dunar de Concón, que ha obligado a las autoridades, ¿no es cierto?, a evacuar 4 edificios, las Torres Miramar y Santorini Norte, afectando a más de 200 personas, ¿no es cierto? Esto después de las lluvias del día domingo, esto después de que a menos de un mes, ¿no es cierto?, se produjera un primer desprendimiento de tierra que afectó a un edificio ubicado en la misma zona, el famoso edificio Kandinsky, ¿no es cierto?, también construido en las dunas. La verdad es que la información es como un gran puzzle, muy enredado el puzzle, muy difícil de armar, porque por un lado, por supuesto, están los moradores sin poder habitar sus departamentos, evacuados, con una incertidumbre tremenda. Imagínense estar en esa situación. Por otro lado, las obras del MOP y los permisos municipales bajo la lupa, proyectos inmobiliarios cuestionados por el lugar donde fueron construidos y un mapa elaborado, ¿no es cierto?, por el movimiento Duna Viva, información dada a conocer por Exante durante esta semana, que agrupa a la Fundación Yarur Huascuñán y a la Corporación, Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar, que mostró que hay 42 construcciones en la zona Durán que se extienden entre Reñaco y Concón, edificios, ¿no es cierto?, dentro del área próxima a los dos socavones son 14, 12 construidos y 2 por en proceso de construcción. De esta situación compleja, con tantos actores involucrados, vamos a hablar hoy con nuestra columnista, la arquitecta Carolina Iribarne, socia de Atisba. Bienvenida, Carolina. No creo que nos haya tocado un tema tan complejo como este, que está, además es un work in progress. A cada minuto aparecen declaraciones, nueva información. ¿Cómo estás? Muy bien, Rita. Efectivamente es una noticia en desarrollo, básicamente, y es altamente compleja. Altamente compleja, y te invito a que lo abordemos de acuerdo a las declaraciones de los protagonistas de esta noticia. Lo primero que quería comentar contigo era lo que dijo en su minuto Víctor Quirós, el arquitecto del edificio Kandinsky, vecino del lugar, que apuntó directamente a las obras que hizo el ministro de Obras Públicas, el MOC, para redireccionar ¿no es cierto?, el agua del colector. Él dijo que todo el mundo habla de los edificios como si los edificios fueran los causantes de este problema. Lo que ha fallado aquí es la obra del MOP. ¿Qué te parece esa posición? Lo estoy citando del diario El Mercurio, como arquitecta y también, por supuesto, especialista en temas urbanos. Mira, me parece parcialmente correcto lo que indica, porque por una parte es cierto que el colector fue construido por el MOP el 2005, cuando no existían edificios, pero también es cierto, disculpe, también es cierto que la ministra López reconoció 2 días después del primer socavón que ellos eran los responsables. Entonces, y lo mismo hizo la alcaldesa Ripamonti. Pero, por otro lado, el problema es que la zona siempre estuvo mal regulada, Rita. La norma, que parte en 1965 con el Plan Intercomunal de Valparaíso, luego se confirma en un Plan Regulador Comunal de Viña del 2002 y en su actualización del 2007. En todas ellas siempre fue una norma sumamente genérica. Ni siquiera definió calles, solo una macrozona con enormes constructibilidades y ninguna consideración por el entorno. Entonces, también hay una falla en la planificación urbana del Campo Dunar desde su inicio, que está próximo, ¿no es cierto?, o sea, en el santuario, y eso es 100% responsabilidad del municipio también, no solamente del gobierno central, como el caso de la participación del MOP con el colector. Entonces nunca se planificó este sector como correspondía. La ministra de Obras Públicas, en entrevista con Primera Pauta de Radio Pauta el día miércoles en la mañana, apuntó a que arremetió contra las empresas por socavones en Reñaca. Dijo textualmente: es un poco patúo y la codicia tiene límite. La ministra también puntualizó algo que yo creo que entra dentro de la conversación, pero que también es posible de cuestionar, ¿no es cierto? Esto está relacionado con el cambio climático. Dice, en términos de cambio climático, en realidad no sabemos los tipos de eventos que van a ocurrir. Yo no le veo posibilidad de estar reglamentando cosas que aún no sabemos cómo se van a desarrollar o con qué magnitud o frecuencia se van a repetir. La verdad es que el diagnóstico de los peligros de construir en campo dunar no es una conversación nueva, por un lado, y la falta de regulación también trae consecuencias. Entonces, ¿qué te parecen estas declaraciones de la ministra de Obras Públicas? Curiosa, porque la verdad que
en su primera intervención, ¿no es cierto?, en el primer punto de prensa que da tras el primer socavón, asumió inmediatamente la responsabilidad sin achacar al cambio climático. Entonces, luego ordenó obras, ¿no es cierto?, justamente para resguardar, ¿no es cierto?, el riesgo que se pueda seguir agrandando y generando más daño, sobre todo en los edificios donde hay personas residentes. Entonces, eh, es muy curioso. Las obras, y esas obras que el MOP inició con mucha rapidez, ¿no es cierto?, y generaron, ¿no? O sea, perdón, no quiero ser muy precisa en las palabras, pero buscaron desviar las aguas del canal, ¿no es cierto?, para evitar que se siga erosionando el primer socavón. Sí, Y los vecinos ahora dicen que este canal, ¿no es cierto?, un poco improvisado, generó el segundo socavón. claro, Entonces, eso es lo que dicen los eh, eh, vecinos. eso es lo que dije. Entonces, la ministra está como ampliando el rango de culpables, pero eh, entonces el cambio climático como que ahora es un culpable más, ¿ya? Y las constructoras también están entrando, ¿no es cierto?, en esta búsqueda de responsabilidades, pero yo lo que temo, Rita, es que acá están tratando de como chutear un poco la pelota, como se dice, eh, porque ya los edificios, por la ley de construcción, ¿no es cierto?, ya no pueden responder porque al menos el Kandinsky, ¿no es cierto?, el que está al lado del primer socavón, la ley dice que son 10 años cuando hay problemas estructurales, como sería el caso, y los 10 Ya años ya pasaron. El pasaron. Kandinsky ¿Ah? está entregado a sus moradores en el 2013, o sea, ya pasó ese tiempo. Sí, en ese Exactamente. sentido también es interesante, pero también es preocupante. Yo me imagino ser moradora de uno de esos edificios. Lo que dijo el gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, también se alineó en cuanto a que no se debe construir en esos sectores, zona dunar, pero también remarcó que ahora, si hay que demoler, pero lo que no puede ocurrir hoy es que se juegue con la integridad de la vida de las personas, pero demoler, a propósito del criterio cambio climático o tema medioambiental, que subyace en la elección de construir en campo dunar, pero por otro lado, lo que significa demoler un edificio, 2 edificios, 3 edificios, 4 edificios, eso tiene un impacto, me imagino, tremendo medioambientalmente, ¿no? Bueno, sí. Primero, es raro que el gobernador opine como un comentarista más. O sea, como te comenté antes, nunca se iba a construir ahí, ¿ah? Con una norma tan permisiva. O sea, nadie levantó las alertas. Eh, Recuerdo que el último cambio al plan regulador fue el 2017 y nunca se dijo nada entonces. Entonces, respecto a la demolición, yo efectivamente le veo problemas. Uno es el impacto en el medio ambiente, en la estabilidad de los taludes. Imagínate con lo que ocurrió, imagínate demoler todo ese volumen. Y por otro lado, ¿quién paga eso? Es posible que ¿Quién sea paga eso? Que debe ser ¿quién millonario paga? eso, sí, eso debe ser millonario y también cuál es la posición en que quedan las constructoras, habiendo ya pasado en el caso del Kandinsky los 10 años plazo, qué pasa con los compromisos, digamos, económicos de los moradores, qué pasa con dónde van a vivir los moradores, qué pasa con los compromisos bancarios de esos moradores en caso de estar pagando créditos hipotecarios. O sea, es una cadena infinita de complejidades. Pero claro, o sea, la pregunta es quién paga y quién compensa ¿Y quién a los vecinos que compensa? pagaron cientos de millones de pesos por Sí. su departamento. ¿Ah? Entonces, ¿quién va a responder? ¿El MOP, la municipalidad, las inmobiliarias? ¿Ah? Entonces ahora está como la pelota como chuteándose de un lado para otro y eso es muy compleja la situación para los vecinos porque son los ahorros de toda su vida, entonces ellos merecen un poquito más de respeto. Imagínate el día a día, además, no tener dónde estar de un día para otro, teniendo todas las responsabilidades que se tienen, es decir, trabajo, colegio, actividades varias, no sabemos la salud tampoco de todos los moradores, cuál es el estado de salud, todas esas complejidades del día a día, ¿no? Sin respuesta por parte de las autoridades, que también entendamos que este es algo que está pasando que no había sucedido, y no recuerdo, estuve tratando de buscar si había algún antecedente previo, el antecedente previo quizás podría haber sido el terremoto del 2010, ¿te acuerdas lo que pasó en Concepción con un par de edificios? Pero la figura es distinta. Ahora, tú hablas de una normativa permisiva, una normativa probablemente también, ¿cómo se entiende? Porque tú eres la experta en esas normativas, ¿cómo se puede entender
que haya una normativa permisiva cuando hablamos de un campo dunar, cuando hablamos también de un mapa elaborado por el movimiento Duna Viva, que lleva harto tiempo trabajando en establecer, en denunciar que no se construya en ese campo dunar, en ese santuario. ¿Cómo se puede entender como el oído sordo frente no solamente a los requerimientos de personas, ¿no es cierto?, organizadas en el movimiento Duna Viva, sino que también en la posibilidad de que hubiese un problema? Porque eso se ha advertido, o sea, no es que no se haya advertido. Así es. Mira, primero que nada, como vecina de Viña, Sí, tú eres vecina de tengo que hacer Viña. un punto aparte de Sí, felicitar el trabajo realizado por Jorge Yarura. sí, Jorge O sea, Ayur Bascuñán, ellos, sí. Acuña, ellos o sea, solamente con la motivación de proteger el patrimonio urbano y natural de la ciudad, han tenido una lucha en levantar este tema, ¿ya? Yo leí su requerimiento que hizo el miércoles Mm, a Contraloría y me parece serio y súper certero. O sea, ellos han levantado siempre este riesgo. De hecho, siempre, ellos sí. ampliaron el santuario dunar y protegieron todo el sector de Concón, porque no hay que olvidar que el campo dunar justo pasa los límites urbanos entre Concón y Viña del Mar. Entonces, Concón ya está mucho más protegido, o sea, ya está protegido por el mismo plan regulador, pero el sector de Viña no, ¿te fijas? Entonces, eh, prácticamente quedó todo liberado para un desarrollo inmobiliario. Entonces, creo que uno de los principales responsables es el municipio por autorizar el desarrollo urbano Mm. sin ningún diseño urbano ni mitigación alguna de los riesgos, ¿ya? Y por otro lado, el MOB también que va a tener que responder por los socavones, ¿te fijas? Pero, pero claramente hay que ver qué pasa con la Contraloría, porque ahí vamos a tener más antecedentes sobre lo que pasó en el municipio con la planificación y con los permisos. Sí, para ir cerrando ya, Carolina Iván, el 1 de septiembre la Contraloría General de la República recibió un escrito, son 29 páginas, dirigido al Contralor Jorge Bermúdez, buscando establecer justamente la responsabilidad administrativa en el deslizamiento de tierra, que eso por el episodio del 23 de agosto, ¿no es cierto?, de este enorme socavón al ladito, ¿no es cierto?, a metros del edificio Kandinsky de Reñaca, lo que generó la primera evacuación de los residentes. La presentación la realizó el abogado Gabriel Muñoz en representación del movimiento Duna Viva, que agrupa justamente la Fundación Yarur Bascuñán y a la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar. Carolina, estemos en contacto para ir siguiéndole la pista, no solamente a los hechos puntuales, ¿no es cierto?, de lo que está pasando ahí en el terreno, sino que también en este coro de declaraciones, en este coro también de responsabilidades y, por supuesto, tomar este caso como un caso casi de estudio, ¿no?, de académico, yo creo, para ustedes en la academia, para ustedes que estudian, ¿no es cierto?, lo que está sucediendo en nuestras ciudades, porque francamente no tiene parangón, no tiene comparación. Sí, es Rita. Es un caso altamente complejo, como dijimos al principio, y hay que ver cómo se sigue dando. Gracias, Carolina Irevane, arquitecta asociativa, columnista de Ciudad Pauta. Te invito a que escuchemos música Jungle